Aleluya, gloria a Dios. Es un privilegio y un honor tener la presencia del Señor en medio nuestro. Hay un tema muy precioso que he venido cocinando, se puede decir. Más bien el Espíritu Santo ha estado trayendo, ha estado preparando, ha estado poniendo uno tras otro. Y el tema es: tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Y vamos a hablar nosotros de tres encuentros tremendos, tres encuentros que podríamos decir son imposibles con Jesucristo el sanador. Amén. Hay dos expresiones que se hablan mucho y son muy similares. Tu fe te ha salvado y tu fe te ha sanado. Hemos hablado mucho de salvación, ahora vamos a hablar de sanidad. Y esta sanidad de la cual el Señor quiere hablarnos el día de hoy tiene que ver con estas palabras: ve en paz, tu fe te ha sanado. Qué hermoso y glorioso es recibir esas palabras cuando tu necesidad es tan grande, tan increíble, tan imposible, pero cuando el Señor da la respuesta y recibes un ve en paz, tu fe te ha sanado. Es algo que deseamos escuchar, es algo que deseamos tener. Amén. Vamos a descubrir que esto no nada más tiene que ver con la cosa física, con la enfermedad física, sino también con una enfermedad que es espiritual. Unas situaciones que nosotros pasamos que es espiritual. Pero lo primero que Dios quiere hacer y lo que ha hecho siempre es que Él trae la sanidad a nuestro ser, iniciando con el corazón. En el corazón es donde Dios trabaja, y una vez que tu corazón está limpio y ha sido exaltado y ha sido santificado, esa sanidad entonces va a todo tu cuerpo. ¿Recordamos el paralítico que bajaron por el techo de la casa, haciendo un hueco, dice, porque era tanta la gente que estaba ahí adentro que era imposible entrar por la puerta, ni por la ventana se podía entrar? Entonces subieron a la parte alta, a la parte de la casa, allá los techos son planos, y escarbaron, hicieron un hueco y bajaron a su amigo paralítico. Y cuando el Señor lo vio, se vio la fe de aquellos que lo bajaron. Y dijo al paralítico: tus pecados han sido perdonados. Y la gente se quedó asombrada. Dice: ¿Cómo habla de perdón? Este tiene poder para perdonar. Dice: ¿qué es más difícil? ¿Decirle a este tus pecados son perdonados? ¿O decirle a este toma tu lecho y anda? Para que vean que la gloria de Dios, el poder de Dios reside en mí. A ti te digo, toma tu lecho y anda. Y el paralítico estremeció, empezó a recibir fuerza en sus músculos todos débiles, y dijo: wow. Y se incorporó y tomó su camilla y no salió caminando, hermano, salió corriendo. Porque el poder de Dios había sanado su corazón. Había una parálisis en ese corazón, igual que su cuerpo exterior estaba paralizado. Cuando el Señor habló a su corazón y le dijo: tus pecados han sido perdonados, Él recibió en ese corazón paralítico la vida de Dios, la vida del Padre, la vida que se había hecho una piedra. Y ahora ese corazón palpitante, lleno de vida, pudo traer vida a todo su cuerpo. ¿Por qué hablamos esto, hermano? Porque cuando nuestra situación es imposible, entonces encontramos a aquel que se llama el Dios de los imposibles. El Dios de los imposibles. Jesucristo vino a traer la palabra. Dice: aquí yo he sido
levantado para traer bendición, para traer sanidad, para traer libertad a los cautivos, sanidad a los enfermos. El ungido de Jehová. El Dios de los imposibles vino a caminar en medio nuestro, a mostrarnos, como habló hace un momento Lupita, Él es el mismo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él trajo sanidad, pero hoy trae sanidad a nuestro cuerpo. Primeramente, sí, Dios trata con el cuerpo, pero la manera en que lo hace es sanando el corazón. Sanando el corazón. Una vez que el corazón es sano, la sanidad puede venir a todo lo demás. ¿Por qué? Porque, hermanos, muchas veces nosotros necesitamos tanto de lo natural como también de lo espiritual. Y hoy el Señor está hablando a nuestro corazón. Él conoce tu condición quizás en tu cuerpo, pero hoy quiere liberarte. Hoy quiere hablar de sanidad, primeramente trayendo liberación. Entonces, el Señor es poderoso en sanidad y Él tiene el poder sobre toda enfermedad y sobre todo impedimento físico. Nosotros conocemos esto porque así sanó gente que estaba sordomuda, echó fuera demonios. Él trajo aún resurrección de muertos. Él dio vista a los ciegos e hizo caminar a los que estaban en parálisis. Él liberó, Él trajo todo esto. Él es Jesucristo sanador. Pero también Él tiene poder sobre los impedimentos espirituales. Por eso no es casualidad que Jesucristo siempre decía, tus pecados son perdonados. Vete y no peques más. Pero en esta ocasión nos dice, ve en paz, tu fe te ha sanado. Porque nosotros, hermanos, no teníamos fe, pero al ver al hacedor de milagros, al Maestro, nos postramos a sus pies y encontramos nosotros que nuestro impedimento más grande, que está en lo escondido de nuestro corazón, puede ser liberado, puede ser restaurado y puede ser lleno de vida. Esta es la vida eterna, dice el Señor. Esta es la vida eterna, que conozcan a aquel que tú has enviado, esto es a Jesucristo, y al Padre. Esta es la vida eterna. Hermanos, nosotros, si estamos pasando por alguna necesidad física, tenemos que primeramente entender que la grandeza de la vida de Dios habita en nosotros. Y como nosotros lo hemos ya conocido y lo confesamos, toda sanidad viene de dentro hacia afuera. Jesucristo habita en nuestro corazón y cuando nosotros tomamos esa realidad de que Él es quien vive en nuestro corazón, todo impedimento, toda situación, toda enfermedad se va. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene el poder que está en nosotros. La Biblia nos habla de tres, y vamos a hablar solamente de estas tres ocasiones en las cuales Jesús terminó con estas palabras. Tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Estas tres nosotros las encontramos en Mateo, en Marcos, pero en Lucas se mencionan las tres. Estas tres tienen que ver con situaciones imposibles, no difíciles, imposibles. Hay situaciones que son difíciles y vas al médico y el médico te da terapias o te da medicina para tu situación. Son difíciles, pero hay situaciones imposibles. Hay situaciones en las cuales ni la medicina, ni la ciencia, ni las terapias, ni nada puede cambiar la situación.
La primera la encontramos en una mujer que por 12 años había padecido flujo de sangre. Había gastado todo su dinero en médicos. Y cuando digo médicos, hermanos, me refiero a personas que inventan cualquier tipo de solución con tal de quitar el dinero. Y el día de hoy no es difícil, no es diferente. La segunda es una persona que era ciega. Cuando una persona tiene su vista débil, le ponen lentes, ¿verdad? ¿Sí? O le dan el láser o le hacen alguna cosa para que tenga una mejor vista. Pero cuando una persona es ciega, que no puede ver, que sus ojos están secos, es imposible. La ciencia no puede poner ojos allí. Y la otra es una persona que su cuerpo se está desbaratando por lepra. Situaciones no difíciles, hermanos, imposibles, las cuales nos hablan también de 3 enfermedades espirituales, las cuales nosotros tenemos que tomar sanidad. El flujo de sangre nos habla de un impedimento ceremonial, y voy a ampliar un momento más qué quiere decir esto. Pero esto es un impedimento en el cual no puedes acercarte a Dios, no puedes acercarte como tú quisieras acercarte. Tienes algo que te impide. En lo natural, hermanos, esto era una realidad, pero en lo espiritual también es una realidad. La segunda es la ceguera, que habla de nuestro impedimento de conocer las cosas de Dios. Tú puedes tener este libro, pero si no tienes la luz para entender lo que está en este libro, es un libro más, lleno de páginas con letras que no traen ninguna luz ni tampoco vida a tu vida. Dice en la Escritura que el Señor da el libro, pero no lo pueden leer porque su vista ha sido impedida. Tienen el libro, pero no pueden leerlo. Y el Señor quiere quitar ese impedimento. Y el tercero es la impureza que destruye por dentro y no se ve, y cubrimos de muchas maneras hasta que es imposible ocultarla y entonces se hace externa. Estas 3 cosas que son imposibles, Dios tiene la solución. Dios tiene la solución. Y quiere hablarnos hoy acerca de estas 3 cosas. El impedimento que tiene que ver con lo que es nuestro acercamiento a Dios, el impedimento de conocer las grandes cosas de Dios y el impedimento que ha corrompido nuestro ser, nos ha lastimado de tal manera que hay podredumbre en nosotros y se ha hecho de alguna forma externa. Son 3 niveles que Dios quiere hoy trabajar en nuestras vidas para sanar completamente. Y solamente el encuentro con Cristo puede sanar lo que es imposible. Solamente el encuentro con el Señor. Cuando hay algo que es imposible, tenemos que ir con aquel que es el Señor de los imposibles. Cuando tenemos nosotros algo que no se puede solucionar de ninguna manera, entonces encontramos fe en aquel que puede cambiar las cosas, el que puede y que dice: yo llamo a las cosas que no son como si fuesen. Cuando habló con el paralítico estaba paralítico. No se podía mover. Pero le dijo: toma tu lecho y anda. Esas palabras entraron no a los oídos del paralítico, entraron al corazón del paralítico. Y el paralítico se encontró con un Dios que puede cambiar no nada más su situación interna,
o espiritual, pero también su situación física. Y se encontró con aquel que le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. La fe de sus amigos se depositó en un corazón que ahora ardía, que ahora estaba prendido, que ahora estaba lleno de vida. Y ese sentir, porque él descubrió que tenía vida dentro de él, en las palabras de Jesús. Y cuando él escuchó esas palabras, levántate y anda, se llenó la fe que ahora estaba solamente en su corazón, y vino yo no lo dice la escritura, hermano, pero yo te lo digo, llegó un flujo de repente que llegó desde la punta de su cabeza hasta sus pies. Y dijo, wow. Y cuando dijo wow, yo no sé si era americano o no, pero dijo wow. Dijo, caramba, si era mexicano. Órale, ¿qué está pasando? Puedo moverme. Y cuando él empezó a hacer y la gente empezó a maravillarse, él puso sus ojos en Jesús y se incorporó y pudo caminar. Y así es como Dios quiere hacer hoy en cada uno de nosotros, trayendo esa vida, encontrarnos con aquel que puede sanarnos totalmente, no nada más en lo físico, pero también en lo espiritual, no nada más en lo espiritual, pero también en lo físico. Amén. Eso es lo que Dios quiere hacer. Él no nada más quiere, pero Él también puede. Porque hubo alguien que le dijo, Señor, si tú quieres. Y dijo Jesús, yo quiero. Y alguien más le dijo, Señor, si tú puedes. ¿Cómo que si yo puedo? Yo soy el Dios de los imposibles, el Señor de los imposibles. Señor, aumenta mi fe porque es pequeña. Ve, eres sano. Vamos entonces a entrar en materia. Vamos a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, comenzando en el versículo 43. Dice, porque Jesús iba de camino y habiendo acercado uno de los principales llamado Jairo, que le dijo, mi hija se está muriendo, puedes venir. Y Jesús dijo, yo voy. Y mientras iba en el camino sucedió esto. Dice, y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años, yo quiero añadir entre comillas, largos años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y no podía ser curada por nadie, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante cesó el flujo de su sangre. Y Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que estaban con él, Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo, alguien me tocó porque me di cuenta que de mí había salido poder. De mí había salido poder. Al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él, declaró en presencia de todos y en presencia de todo el pueblo la razón por la cual se le había lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Hay un impedimento, hermanos, que esta mujer tenía y la razón por la cual ella deseaba ser sana de su flujo no nada más era porque tenía esa enfermedad, pero esa enfermedad le impedía acercarse a las cosas santas. Una mujer con flujo tenía que esperar a un tiempo hasta que pasara su tiempo, su periodo,
para entonces poder entrar de nuevo a los lugares santos. Por 12 años ella no se había podido acercar. Ella estaba impura. Esto habla a nosotros de una condición espiritual en la cual nosotros nos encontramos indignos de acercarnos a Dios. Y esto no es algo que te impide estar en la sociedad, esto no es algo que te impide, pero es algo que te impide crecer espiritualmente porque no estás recibiendo. Oyes de segunda mano, recibes de segunda mano, pero tú deseas recibir en tu deseo la vida que poco a poco se te está escapando. La sangre habla de vida. Espiritualmente ella se estaba secando, estaba siendo poco a poco perdiendo. Es como muchas veces nosotros nos encontramos en estas situaciones donde estamos en la iglesia, estamos en las alabanzas, estamos en los lugares de oración, pero nos sentimos que nos vamos secando. No hay vida. Encontramos que todo es una rutina y en esa situación es la que Dios quiere sanar. Hermanos, hubo un tiempo en mi vida en la cual yo estaba secándome y literalmente le dije a mi esposa: amor mío, me estoy secando, me siento completamente sin vida. Sé que conozco a Dios, conozco la grandeza de Dios, continúo atendiendo las reuniones, pero yo no siento vida, no encuentro vida. Necesito un toque espiritual en mi vida, no en mi vida natural, en mi situación espiritual. No que no orara, no hermanos, pero yo no encontraba esa vida. En un tiempo el profeta, sintiéndose de esta manera, huyó y dijo: Señor, toma mi vida, he quedado yo solo. Y el Señor lo llevó a un encuentro. Y después de ese encuentro, wow, el profeta tuvo un revivir, un nuevo sentir del fuego de Dios, ya no externo como cuando él oró y cayó fuego del cielo sobre la ofrenda, sino el fuego ahora estaba en su corazón. Él deseaba ese mismo fuego que vio en el altar, que no tenía sino leña y piedras, y estaba completamente empapado. Y Dios trajo fuego del cielo. Dijo: así me siento yo, seco, y necesito tu fuego. Y vino un clamor, y ese clamor fue respondido. Y esto es de lo que está hablando el Señor hoy, que cuando estamos nosotros en ese punto en el cual nos sentimos completamente secos y ya quizás no hay deseo, empieza a venir un sentir de ¿para qué voy? ¿Para qué atiendo? ¿Para qué me muevo? ¿Para qué leo? ¿Cuál es mi propósito? Y poco a poco me voy haciendo débil. Y el enemigo se goza, pero el Señor dice: yo tengo la solución a tu debilidad. De nuevo el Señor quiere poner tenacidad en tu vida. Pero esto no resulta si no hay una acción, porque solamente el toque del borde del manto del Señor puede cambiar tu vida. La pasividad en la cual muchas veces nos encontramos, y nos encontramos en esa pasividad porque nos sentimos secos o cansados o como dice el libro, nos sentimos olvidados. Sentimos que Dios se ha olvidado.
Esta mujer que era ferviente, que conocía, era israelita, ella conocía de las cosas de Dios, pero no podía acercarse a Dios. Y deseaba profundamente un cambio. Y había gastado todo con tal de encontrar ese cambio en su vida. Y Dios ahora le traía, dijo ella, si este es el hacedor de milagros, si yo quisiera acaso tocar el borde de su manto, quizás entonces yo recibiría lo que yo necesito. Y como pudo, hermanos, se hizo lugar entre tanta multitud que oprimía al Señor. Y acercándose, haciendo a un lado a las personas, ella fue y tocó el borde del manto. No al Señor mismo, ni esperó que el Señor hiciera nada, sino que dijo, soy indigna. Pero la santidad de este hacedor de milagros puede cambiar mi vida. Y venció su temor, y venció su debilidad, y venció todo, y tomó acción. Esto es lo que el Señor está hablando a nosotros, que Él puede cambiar tu situación. Al momento, al instante, recibió ella sanidad. Y yo soy testigo, hermano, de esto, porque cuando yo clamé, y lo hice en un clamor sin que nadie más supiera, fui y toqué el manto, el borde del manto de mi Señor. Y desde ese día, y lo tengo bien presente, una persona que conocía el Evangelio, que había hablado de las cosas de Dios, desde ese día el Señor trajo vida de nuevo a mi vida seca. Y comencé a descubrir que las cosas que dentro de mi corazón estaban como en un desierto seco, sin nada. El Señor trajo su bendición y trajo lluvia a mi vida, y trajo entonces la bendición en la cual aún el día de hoy yo recibo como ríos de agua de vida. Pero no es la única situación. Hay una situación que se llama ceguera espiritual. Una ceguera en la cual nosotros encontramos un poquito más adelante en el capítulo 18. Una situación imposible también, comenzando en el versículo 35, dice que aconteció que cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. En otro de los evangelios nos dice que se llamaba Bartimeo. No a todas las personas se les identifica por nombre, pero este ciego del cual aquí habla Lucas, el evangelista, es este Bartimeo. Dice, estaba sentado junto al camino mendigando. Y vamos a encontrar nosotros esta situación imposible, porque este hombre ciego no podía hacer ningún tipo de trabajo, y lo único que podía era pedir la misericordia o la lástima de las personas que pasaban por el camino. Al oír, dice, que pasaba una multitud, preguntaba qué era aquello, y le informaron que pasaba Jesús el de Nazaret. Y él había escuchado del hacedor de milagros. Él no escuchó Jesús de Nazaret, él escuchó el hacedor de milagros. Entonces dice que gritó diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante lo reprendían para que se callara. Pero él gritaba más alto, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y ordenó que lo trajeran, y cuando estuvo cerca le preguntó, ¿qué deseas que haga por ti? Y él le dijo, Señor, que recobre la vista. Jesús entonces le dijo, recibe la vista, tu fe te ha sanado.
Al instante recobró la vista y le seguía glorificando a Dios. Cuando toda la gente vio aquello, dieron gloria a Dios. Que recobre la vista. De alguna manera él había perdido la vista. No dice que era ciego de nacimiento. En algún tiempo él estuvo con vista, pero ahora no veía nada. ¿Qué accidente tuvo? No lo dice. ¿Qué fue lo que le causó la ceguera? No dice. Pero él estaba ciego. Ciego, completamente ciego. Y esta es una situación que nos impide crecer espiritualmente por desconocer el plan y el propósito de Dios. Y muchas veces alguna cosa pasa en tu vida. Llega una situación en la cual tú te encuentras ahora de repente en un momento en el que antes tenías gozo en la oración, ahora no te prende ir a la oración. Antes tenías gozo en la alabanza, ahora ni siquiera palmeas con tus manos. Antes tenías gozo en escuchar las verdades de Dios y ahora dices, eso es para otro tiempo, o eso no es para mí, o no soy digno. Y antes cogías la escritura y Dios te hablaba en los salmos o en el libro de Proverbios. Y ahora leías los salmos y son como cualquier otro libro que encuentras en la biblioteca. Cualquier otro libro que te encuentras en las librerías. No hay nada que te prenda, que te produzca ese gozo que antes tenías. Y el Señor en esa situación quiere traer una renovación, una restauración. Y cuando esto sucede, hermano, cuando hay un deseo, el deseo tiene que salir con un grito de auxilio, con un grito de Señor de los imposibles, haz un milagro en mi vida. Tiene que venir un clamor, pero un clamor que deje sordos a la gente que está a tu alrededor. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque hay algo, hermanos, que le ha producido una ceguera en su corazón. Y en este caso era algo físico, pero en nuestro ejemplo, en lo que tenemos nosotros, muchas veces nuestro corazón, por alguna circunstancia, por alguna cosa que pasó en nuestra vida, nos quedamos ciegos. Y sentimos que ya la luz de Dios no llega a nosotros. Por más que queramos, no vemos, pero deseamos ver. Y esta situación, no sé cuánto tiempo Bartimeo estuvo ciego, desde que se produjo su ceguera hasta el tiempo que recibió la vista. No lo dice, pero yo me imagino que si estaba mendigando, no eran los primeros días de su ceguera. Ya era una situación crítica, una situación imposible. Como muchas veces nosotros nos podemos encontrar en esta situación imposible, donde nuestro corazón no puede ver la grandeza de Dios. Quizás has recibido un dolor muy fuerte en tu vida y te has cegado. Algo que había antes. Imagínate la condición de Job. Cuando Job fue tocado por el diablo, por Satanás, le quitó todos sus bienes y le quitó toda su gloria. Aún sus hijos fueron muertos. Y él dijo, Dios dio, Dios quitó, a él sea la gloria. Pero después vino algo que lo tumbó, porque vino una enfermedad de la cual él tenía que tomar un pedazo de maceta, un pedazo de barro para rascarse, porque era tanta la sarna que tenía en su cuerpo. Tanto fue así que su mujer, las únicas palabras que se oyen de su mujer fueron, maldice a Dios y muérete. Qué espiritualidad de su esposa.
Pero ella también ya había sido afectada de esa manera. Cuando Job fue restaurado, hermanos, también ella fue restaurada. De otra manera, no dice que tuvieran de nuevo hijos. Ella se secó cuando vio la situación. Job estaba seco, estaba ciego, había quedado en ese punto. Y aún decía: Señor, tú me has abandonado, yo creo en ti, sigo creyendo en ti, pero ya no hay nada. Ya no hay nada que me dé aliento. Mi situación es una situación imposible. Y sus 3 amigos que vinieron a consolarle, más bien fue otra carga encima de esa carga. Hasta que se levantó Dios mismo. Y Dios habló con él y le restauró. Restauración, hermano, es una palabra poderosa. Cuando tú has tenido algo y no lo tienes, Dios puede restaurarlo. Sea algo físico o sea algo espiritual. Dios puede restaurarlo. Hace un tiempo yo le decía a un pastor amigo, le digo: me siento cansado, pero yo creo en la escritura, en la palabra que dice: los que están cansados encontrarán nuevas fuerzas, serán renovados como el águila es restaurada, es renovada, y volarán de nuevo. Y yo le digo: yo lo creo y lo recibo, porque la restauración es algo que Dios trabaja día a día en tu vida. Pero esta situación que tenía Bartimeo es un imposible, y ese imposible solamente podía cambiarlo el hacedor de milagros. Y fue y clamó y gritó con toda su fuerza como nunca había gritado: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando lo trajeron, dijeron: ten ánimo, muchacho, porque Dios, el Señor te está llamando. Y cuando estuvo en su presencia sin ver, oyó unas palabras que no fueron en su oído, sino en su corazón: ¿qué quieres que haga por ti? Sana mi corazón, da vista a mi corazón de nuevo. El Señor le abrió los ojos, no nada más sus ojos físicos, pero su corazón fue restaurado. Dice: recobró, tomó de nuevo vista y fue restaurado. ¿Qué quieres que haga por ti? Pero hay una situación aún más difícil, aún más tremenda, porque esta situación hace que todos los demás te pongan fuera del campamento. Y es cuando una persona tiene lepra. En la escritura nosotros vemos en el capítulo 17 de Lucas también, que había 10 personas que estaban en esta condición. Y ellos sí podían andar juntos porque tenían el mismo impedimento o la misma enfermedad. Si tú conoces lo que es la lepra no inicia con un decaimiento de la piel o de los miembros y que se cae a pedazos. Esta enfermedad comienza en lo profundo de la persona, en los huesos. Y primeramente son afectados sus huesos y después sus músculos, para cuando se exterioriza en la piel, esa persona ya no tiene ningún remedio. La ciencia el día de hoy trata con estas personas en calmarles su dolor, pero no hay medicina, no hay remedio, no hay curación para esto. Pero nosotros conocemos que el Señor es Señor de imposibles. Pero ¿cómo comienza esto? Espiritualmente hablando, siempre que nosotros leemos que una persona ha entrado o adquiere lepra, que no tenía lepra,
ha sido o por murmuración o por orgullo, por hacer cosas que van en contra del plan de Dios. Así encontramos nosotros a Miriam o María, cuando ella dijo, ¿quién es este Moisés y quién es este Aarón, que no puedo ser yo lo mismo? ¿Quiénes son estos mis hermanos? Y dijo Dios, dice, qué atrevimiento, qué murmuración. No estás murmurando contra ellos, estás murmurando contra mí. Dice que la llenó de lepra y solamente la intercesión de Moisés le quitó esa enfermedad. Pero dijo Dios, por un tiempo estará fuera del campamento y después va a ser restaurada. Y después hubo otra persona que también se menciona, y esta persona era un rey. Y este rey fue bendecido por Dios, fue usado por Dios en muchas cosas, pero tomó la osadía de ofrecer ofrenda, no siendo sacerdote. Y le dijo el sacerdote, esto no te corresponde hacerlo a ti. Pero él dijo, si yo soy rey, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y cuando lo hizo se llenó de lepra y así pasó el resto de sus años, hasta que murió. La lepra habla de una corrupción interna, de algo que inicia en lo profundo y no se ve. Y cuando empieza a exteriorizarse, utilizamos títulos, utilizamos cosas que nos cubran para que no se vea lo que tenemos. Pero este pecado oculto, que pueden ser vicios o acciones que ofenden a Dios y que tratamos de cubrir de cualquier manera, al final se exteriorizan y no lo puedes ocultar más. Y en esa situación estaban estas 10 personas. Y lo leemos comenzando en el versículo 11. Y dice, aconteció que mientras iba camino a Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea, al entrar a cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia. Y alzando la voz dijeron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio y les dijo, id y mostraos a los sacerdotes, sucedió que mientras ellos iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz y cayó sobre el rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y esta persona era samaritana. Respondiendo Jesús dijo, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? Los otros 9, ¿dónde están? Y no hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero. Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Esto es un clamor que tiene que salir hacia Jesús, el Señor de los imposibles. He quedado, cuando una persona se encuentra en una situación de completa corrupción, donde no puede vencer su vicio o su pecado, donde ha quedado aún al descubierto y la sociedad lo ha hecho a un lado y tiene que clamar impuro, 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 con una campana. Dios puede restaurar. Dios puede traer aún sanidad en algo que es imposible. Ya no voy a decir cuando el mundo dice que no, cuando la iglesia ve a una persona y le dice, no tienes más remedio. Dios tiene remedio. Dios puede restaurar. Dios quiere restaurar. Y lo único que se necesita es que esa persona clame con todo su corazón, Jesús, ten misericordia de mí. No hay ninguna cosa que pueda ser imposible para Dios, pero esto requiere un clamor genuino de que está uno harto y cansado de pecar
harto y cansado de su vicio, harto y cansado de su situación, y que no hay manera de tomar ningún tipo de victoria. Ningún consejo puede solucionar, ninguna terapia, nada puede cambiar. Pero Dios puede cambiar. Dios tiene poder en estos imposibles. Hoy Dios está hablando a nuestro corazón. Sí, hermanos, algunas cosas nosotros tenemos enfermedades físicas y no tienen que ver nada con el pecado. Pero cuando estas situaciones son espirituales, es necesario tomar acción y tomar también un clamor genuino para cambiar nuestra situación. La iglesia ha hablado por mucho tiempo de avivamiento. El avivamiento va a iniciar cuando haya un clamor genuino dentro de la iglesia. Cuando la iglesia misma se canse de la rutina diaria, de semana a semana, de lo mismo, es cuando Dios pone en los corazones un clamor: Jesús, hijo de David, ten misericordia. Y Dios va a traer algo hermoso y precioso. Y va a quitar todas estas cosas de las cuales hoy hicimos nosotros referencia. Y se va a ver una iglesia gloriosa, una iglesia tremenda, que no necesita ir a ningún lugar, sino que su mismo brillo va a atraer a la gente. Gente con esas mismas necesidades de lo imposible. Y van a descubrir que hay un Jesús, un maestro, el hijo de David, que tiene misericordia por aquellos que claman. Jesucristo es suficiente. Y termino con estas palabras: Jesucristo es el Señor Todopoderoso. Él tiene poder para la enfermedad física y para la enfermedad espiritual. Hoy hablamos no nada más a los enfermos físicos, sino a los enfermos espirituales. Dios tiene misericordia de ti y Dios tiene poder sobre tu imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Señor, hoy nosotros nos ponemos delante de ti. Hoy, Señor, nosotros clamamos, Señor. Clamamos desde lo profundo de nuestro corazón, Señor. Trae vida, restaura nuestro corazón, restaura, Señor, esa vida. Que haya un palpitar, Señor. Que de nuevo seamos, Señor, como los jóvenes, Padre Santo, subiendo la montaña, Señor, escalando los lugares altos, Padre, y encontrar tu gloria. Queremos, Señor, de nuevo recibir esa fuerza, esa renovación, como habla el profeta. Hoy, Señor, queremos que lo imposible, Señor, para nosotros, tú lo hagas posible. Comienza en mi corazón. Trabaja, Señor, en mi corazón. Trabaja, Señor, hoy en este corazón. Tráele vida, dale vida, Señor, una vez más, para que pueda disfrutar y pueda clamar, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Gloria y honra al Hijo de David, Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso. En el nombre tuyo, mi Señor, oramos. Amén. Amén.